bienvenidos al podcast Campo Verde. Mi nombre es Nicole Ochoa, soy graduanda y hoy estoy junto a mis compañeros. Hola, mucho gusto, soy Ángel Franco de sexto. Buenos días, mi nombre es Adair y soy graduando. Buenos días, mi nombre es Mía Méndez y soy alumna de sexto C. Estamos muy emocionados porque tenemos a dos invitadas muy especiales que se presentarán en este momento. Miriam de Lorenzana. Mucho gusto, mi nombre es Carolina Fuentes, orientadora del colegio. Les traemos a este podcast porque uno de los objetivos de poder hacer esto es poder revivir lo que ocurrió el 4 de febrero de 1976 y poder aprender de ese hecho histórico. Nos gustaría saber qué edad tenían ustedes cuando ocurrió el sismo. 15 años. Yo tenía 6-7 años cuando fue el terremoto del 4 de febrero. ¿Y cuál es el recuerdo más impactante que tienen del sismo? Pues el recuerdo más impactante es que en ese momento no podíamos salir porque se trabaron las puertas, se fue la luz. En ese momento, pues es de lo que más yo recuerdo. Sí, así como dice doña Miriam, también para mí fue bastante impactante. Con mi hermana dormíamos en la misma habitación y recuerdo que cuando empezó a temblar a uno lo que lo despertó fue que era un ruido terrible. Uno no sabía qué estaba pasando, se estaba despertando, tronaban los vidrios, se oía un movimiento de muebles, las camas se movían de un lado para otro. Realmente uno estaba asustado porque no entendía qué pasaba, todo estaba en una absoluta oscuridad. Y sí recuerdo que tanto mi papá como mi mamá, cada uno fue y por irnos a proteger nos brincaron a nosotros para protegernos. Me imagino que el primer instinto de todo papá siempre es protección y entonces nos brincaron encima para protegernos en caso se hubiera caído el techo, me imagino yo, ¿verdad? Y para nosotros fue interminable, ¿verdad, doña Miriam? Que si usted era interminable, sí, ¿verdad? Sí, porque era interminable porque no paraba, uno no se podía parar en el piso bailaba, se hacía de un lado para otro, fue un movimiento muy fuerte. Yo creo que a toda nuestra generación la marcó muchísimo, esa parte fue traumática realmente, tanto para adultos, adolescentes, niños, porque realmente era algo que no habíamos vivido los guatemaltecos en muchísimo tiempo. Okay. ¿Ustedes nos podrían compartir cuánto tiempo duró o un aproximado? Exactamente, un aproximado como que en ese momento no captábamos, pero no sé. Se sintió eterno, se sintió que duró horas, pero realmente duró 33 segundos. Fueron los 33 segundos más terroríficos que creo yo que hemos vivido como generación y eso fue lo que duró, pero se sintió eterno, ¿no? Sentíamos que nunca iba a terminar. Era mucha la angustia que se vivía. Me imagino. Y en ese tiempo, ¿cuál fue el movimiento que ustedes sintieron al momento de sentir el sismo? Está el movimiento... Cuando ustedes sienten que el movimiento va así o el movimiento va así, ¿cuál cree que fue el movimiento que ustedes más sintieron en ese momento? Pues yo recuerdo que el movimiento como que iba así, y hasta sentía uno que se iba a caer, ¿verdad? Porque uno no podía ni pararse de lo que, la angustia que uno tenía, que como dice Miss, no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Realmente el terremoto del 76 se caracterizó por tener dos tipos de movimiento. Por lo general los sismos se dan de dos formas. Está el tipo oscilatorio, que es el que sentimos como cuando comúnmente decimos es de hamaquita, ¿verdad? Porque se balancea de un lado para otro, y está el tipo de trepidación, que es cuando uno siente que brinca, o sea que el movimiento es de arriba hacia abajo. Y el terremoto del 76 se caracterizó por ambos movimientos, es decir, el choque de las placas tectónicas en ese momento hizo que se diera un movimiento tan fuerte y tan cerca de la superficie que se sintieron ambas sensaciones, y por eso era que no podíamos ni caminar, porque cuando ya entró la trepidación en un espacio muy fuerte, ya con mucha intensidad, era cuando uno no se podía parar, no se podía sostener de las paredes. Es que realmente era muy confuso para uno, ¿verdad? Probablemente uno en su imagen de niño, en su imagen de adolescente, tal vez lo recuerda más terriblemente de lo que posiblemente pudo haber sido, pero en ese momento
fue lo que, como nosotros lo percibimos, ¿verdad? Era algo aterrador en ese momento. Sí, yo no me puedo ni imaginar porque pues en estos momentos no hemos tenido que pasar algo así, entonces para nosotros nos asusta algo que es súper bajito y pues al saber de esto es como impactante y saber todo lo que a ustedes les pasó. ¿En qué lugar estaban ustedes cuando ocurrió el sismo? Pues yo estaba en mi casa compartiendo con mi familia, pues como le digo, le repito, fue algo tremendo, algo que nadie esperaba, que uno se había acostado esperando pues que otro día ver la luz del sol, ¿verdad? Y que si no fue así, va, el susto fue tremendo, fue a las 4 de la mañana, si no mal recuerdo, y el susto, que no poder abrir las puertas, que no había luz, fue algo impactante, al menos para mí en ese momento. En ese momento nosotros con mi familia vivíamos en los alrededores de la ciudad, en la colonia Lomas de Portugal, digamos en el área del sector de Misco. Y en la entrada de la colonia quedaba la licorera, que de hecho ahí queda la licorera. Entonces no se me olvida que después del terremoto pasaron varios días, pues como todo fue un desastre, ¿verdad? Todo se rompió, se dañó. La licorera usa licor de anís o hacía licor de anís en ese momento, entonces muchos días olió a anís cerca de mi casa porque se rompieron las producciones, las máquinas. Y en ese sector de la ciudad, en Misco, realmente la construcción era ya más formal. Donde se dio el mayor impacto, donde fue devastador, fue en todo lo que fue el interior del país, porque ahí pues las casas eran de adobe, ¿verdad? Entonces sí se desplomaron los techos, sí hubo muchas trampas mortales, pienso yo, que de repente se hubiera podido salvar más vidas, pero pues al final el tema de las construcciones en ese espacio de tiempo en Guatemala todavía no tenían esos requerimientos rigurosos que piden los ingenieros ahora para las construcciones antisísmicas, ¿verdad? Fue a partir de eso que obviamente pues cambiaron las normativas de construcción. ¿Y ustedes nos podrían comentar qué pasó después del sismo o qué estaba haciendo la gente después del sismo? ¿Qué pasó después del sismo? La gente tenía miedo de ingresar a sus casas porque temían de otro nuevo temblor o que algo les pasara. Entonces se hicieron champitas afuera de las casas. Al menos con mi familia, pues todos nos unimos. Yo en aquel entonces, ustedes me decían dónde vivía. Yo les dije en mi casa porque estoy un poquito nerviosa. Yo vivía en la zona 8, allá por la iglesia Santa Cecilia. Entonces, nos unimos la familia para apoyarnos y eso fue lo que yo recuerdo. Posterior al terremoto, lógicamente los minutos después era lógicamente todo el mundo tratando de salir a las calles, ponerse a salvo. Ese despertar del 4 de febrero, ¿verdad, doña Mimi? Fue devastador ya al ver la luz del sol y ver los estragos, porque muchas casas, a pesar de tener buena construcción, tenían rajadas las paredes. Entonces, ver la devastación que había sido, las carreteras, realmente no había electricidad, no había agua, y sí recuerdo que todos usábamos el tener nuestros radios, ¿verdad? Y entonces a través de todo lo que era la radiodifusión nacional, todos estábamos siempre pendientes de lo que ocurría a través del radio, ¿verdad? Toda la instrucción y todo. Y como dice doña Mimi, se hicieron champas, les decíamos champas nosotros, pero realmente eran plásticos agarrados a lo que se podía, y entonces eran como esas tiendas de campaña improvisadas con lo que iba uno sacando. No había ni dónde ir a comprar un huevo, leche, era todo lo que teníamos. Entonces, a raíz de ese momento fue un momento terrible, de mucho dolor, de mucha tristeza, de mucho impacto ver cómo estaba Guatemala, pero a la vez nació en el guatemalteco esa unión, como dice doña Mimi, esa parte que no solo era tu familia, eran tus vecinos, eran los extraños. Recuerdo que se hacían comités de vecinos que guardaban todas las colonias en las noches para evitar que la gente se aprovechara y entrara a querer robar o algo. Y eso unió a las colonias, unió mucho a las familias, pero sobre todo unió a todo el pueblo de Guatemala. Es que era impresionante, o sea, de verdad decía uno, mire,
le hace falta, yo tengo aquí un suéter extra, le hace falta, aquí tengo un par de zapatos. Y la gente fue muy, muy noble en ese momento. Realmente entre todos nos ayudamos, todos hacíamos de todo, todos ayudábamos a limpiar, aunque no fuera nuestra casa. Entonces, sí, al día siguiente había muchos sentimientos encontrados, pero definitivamente ahí es donde uno dice, ahí es donde nace, creo yo, esa parte donde dice que el guatemalteco siempre se apoya, el guatemalteco es solidario. ¿Y alguien les explicó o las preparó para ese momento? No, es que si vamos históricamente, el terremoto que Guatemala vivió anteriormente y del que solo había registros históricos fue el de 1917 y de ahí fue el del 76. Nada te prepara para un evento de esa naturaleza. Realmente ante la naturaleza somos parte de ella nada más, ¿verdad? Y realmente no te prepara para nada. Otras naciones ya vienen preparados desde hace muchos años, ¿verdad? Las naciones orientales pues siempre se han preparado, Japón, etcétera, siempre se han preparado porque por mucho tiempo ellos han tenido la cultura de la educación en ese tema. Sin embargo, nosotros no, nunca soñamos con vivir algo así. Para nosotros fue impactante, fue atemorizante, sí fue un trauma fuerte. Yo creo que lo que se puede rescatar de ese momento es que dentro de esos traumas, de esos temores, lo que prevaleció, creo yo, fue esa cadena de empatía, bondad, valores que fueron muy significativos para nosotros y que nuestra generación, ¿verdad, doña Mimi? Es una generación muy solidaria, es una generación que está para servir a los demás. Me imagino. Retomando el tema de las construcciones, quería saber si en ese tiempo las construcciones tenían relevancia en ese momento histórico. Por ejemplo, en estos días pasa un sismo y creo que la mayoría se pondría en el marco de una puerta o abajo de una mesa, pero quisiera saber si en sus tiempos estaba esa estructura que tuvo relevancia para poder cuidar de su salud, de su presencia. Uh-huh. En esos tiempos, pues, una estructura que digamos que fuera formal, como dice aquí, construcciones casi solo de adobe. Inclusive recuerdo muy bien que en la terminal había un hotel que había quedado de lado en ese momento, en ese instante, de lado totalmente. No se cayó, pero quedó. Ajá, sí. Sí, realmente los edificios, como les decía yo, en la ciudad capital era donde teníamos las mejores construcciones. Fue el interior el que fue más, donde fue el alcance máximo del terremoto, ¿verdad? Donde hubo más devastación. Sin embargo, como dice doña Miriam, efectivamente en la ciudad sí hubo edificios que se desplomaron piso sobre piso. El más famoso, creo yo, que tenemos en la mente, no sé si se recuerda, doña Mimi, se recuerda el Liceo Javier, ¿verdad? Ajá, en la zona 12 fue uno sobre otro, ¿verdad? Cayó un piso sobre otro piso. Mucha gente en ese entonces no se acostumbraba tanto como ahora a las construcciones verticales, o sea, no había tantos edificios de apartamentos. El edificio que sobrevivió y que fue una cosa impresionante fue el edificio Finanzas, ¿se recuerda? Ajá, porque estaba bastante reciente. En ese entonces era el edificio más alto, tenía 18 pisos. Ahora ya se quedó chiquito, ¿verdad? Ya muy viejito, pero en ese entonces era de esos edificios que sí soportaron el embate, digamos, de ese tipo de construcciones. Como les decía, no teníamos la cultura de esa construcción formal o de esa rigurosidad para la construcción. Y por eso es que yo creo que fue la devastación tan grande que tuvimos y la cantidad de fallecidos que hubo en ese entonces. Me imagino. Gracias por acompañarnos, gracias por tomarse el tiempo de venir acá con nosotros y gracias por venir al podcast Campo Verde. Muchas gracias. Gracias a ustedes.